muchas veces nosotros vemos en nuestras vidas que escuchamos palabra y vemos que la palabra se cumple en la vida de otras personas y nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué en mi vida voy y vengo y siempre mi vida permanece igual? Es porque mi actitud va a determinar que esa palabra pueda dar fruto cada día. Así que vamos a tener una actitud dispuesta en este día. Yo voy a invitarte que puedas abrir tu Biblia en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Primera de Corintios 15, 58. Dice la palabra del Señor, si todos la tienen allí, aquí está en su pantalla para el que no trajo su Biblia. Qué bueno que nosotros podamos tener la Biblia, no solamente en físico, sino también en nuestros corazones. Pero es importante que nosotros podamos tener la palabra del Señor donde nosotros podamos leer. Dice así la palabra del Señor: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Siempre escuchamos este versículo de la palabra para honrar nuestra labor que desempeñamos dentro de la obra del Señor. Pero yo en este día quiero que le demos un enfoque en torno a la constancia. Por eso yo he titulado esta palabra: necesitamos constancia. Dile al que tienes al lado: necesitamos constancia. Y el gran desafío para nosotros como cristianos es mantener una actitud ferviente desde que comenzamos algo, desde que emprendemos algo, mientras andamos y hasta alcanzar lo que nosotros queremos. La constancia es fundamental en la vida. Si definimos constancia, podemos decir que constancia significa firmeza y perseverancia. Significa persistir actuando con permanencia en algo por el tiempo que sea necesario. El tiempo necesario determina cuál es la actitud que nosotros debemos tener hasta que hemos alcanzado. Muchas veces emprendemos una carrera, emprendemos un trabajo, y si vemos que los resultados no son inmediatos a lo que nosotros queremos, entonces desistimos. Decimos: este trabajo no me está dando los resultados, este empleo no me está dando los resultados que yo esperaba. Y quizás no es que no te está dando los resultados, sino que tienes que esperar y aprender a ser constante. La constancia está presente en todas las áreas de nuestras vidas, aún en nuestra vida familiar. Como padres necesitamos ser constantes en el cuidado de nuestros hijos. Necesitamos ser constantes en su educación, en su instrucción. Necesitamos ser constantes como esposos, como esposa. No podemos pretender que vamos a casarnos y vamos a tener la llama del amor encendida solo por un tiempo, y cuando pasan los años todo se acaba. No, necesitamos tener constancia en los detalles, en la atención. En las amistades necesitamos constancia también. Así que este es un elemento que está implícito en todos los aspectos de nuestra vida. Ahora, en nuestra vida como cristianos necesitamos ser constantes. Emprendemos nuestra vida eterna con Cristo inmediatamente que confesamos al Señor en nuestras vidas. Nuestra eternidad no comienza cuando partimos de esta tierra. Nuestra eternidad comienza con el Señor
Cuando le aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador personal. Allí comienza nuestra verdadera eternidad en la presencia del Señor. Muchas veces hemos estado en funerales y decimos, la persona fulano de tal partió y fue a la presencia de Dios. Nosotros estamos en la presencia de Dios porque hemos conocido a Cristo, porque el Espíritu Santo mora en nosotros y su presencia se manifiesta en nuestras vidas. Solo que aún no le vemos. Cuando partimos de esta tierra, entonces allí vamos y vemos a nuestro Señor. Pastora, ¿por qué usted dice que nosotros vemos al Señor cuando partimos de esta tierra? Porque cuando Jesucristo estuvo en la cruz del Calvario y el ladrón que se arrepintió, que no era el ladrón bueno, sino el ladrón arrepentido, le pidió que lo llevara con él, que se acordara de él. El Señor Jesucristo le dijo, de cierto, es verdad, te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces eso nos da a nosotros la certeza, la seguridad que al nosotros partir de esta tierra, entonces vamos a estar con nuestro Señor Jesucristo, es decir, que le vamos a ver. Vamos a verle por la eternidad. Pero vamos a estar con nuestro Señor por la eternidad cuando nosotros emprendemos nuestro camino con Dios. Cuando Él viene a vivir en nosotros y nosotros vivimos en Él. Es una fusión de amor que nosotros vivimos cuando le reconocemos en nuestras vidas. Entonces necesitamos no solamente ser constantes, sino, como les decía, necesitamos constancia para crecer. Una vez que nosotros confesamos a nuestro Señor en nuestras vidas, necesitamos crecer en nuestra vida espiritual. Tal cual como cuando tenemos un nacimiento natural y necesitamos crecer, porque si no crecemos, algo no anda bien. Y nosotros vemos, los que tenemos hijos, vemos que cuando algo no funciona bien con nuestros hijos, que estamos viendo y comparamos quizás con otros niños, que aquel niño creció un poquito más, que tienen tal edad y otro está más alto, enseguida nosotros vamos al médico para ver qué está sucediendo. Porque es normal que nosotros en lo humano crezcamos. Entonces en lo espiritual no hay nada diferente. Necesitamos que una vez que nosotros llegamos a Cristo y Él comienza la obra en nosotros. ¿Cuál obra? La obra de salvación ya fue hecha. Una vez que venimos a Cristo ya somos salvos. Necesitamos crecer espiritualmente. Necesitamos pasar un proceso que llamamos regeneración. Porque hay cosas que traemos del mundo. Hay hábitos, hay actitudes que traemos que son necesarias que sean quitadas de nuestras vidas para que nuestra vida espiritual comience a andar y a fluir. ¿Cuántos están conmigo en este día? Necesitamos crecer en la obra del Señor, en la buena obra que Él comenzó en nosotros, y nosotros ahora somos los encargados de hacer lo necesario para buscar ese crecimiento. Hay muchos aspectos que nosotros podemos tomar en cuenta para decir que nos va a dar el crecimiento espiritual, pero yo en esta mañana voy a tocar solamente 3 aspectos que nosotros necesitamos para crecer en nuestra vida cristiana. Necesitamos crecer, necesitamos madurar. Yo quiero que tú busques allí en tu Biblia, en el libro de Hebreos capítulo 5, versículo 14. Y dice la palabra del Señor: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento espiritual. Necesitamos que en ese crecimiento y en esa búsqueda de la presencia de Dios y de nuestro andar con el Señor podamos crecer. Necesitamos madurar. Necesitamos estar monitoreando nuestras vidas. Estamos aún como niños, creemos en el Señor, somos niños espirituales, pero necesitamos alimentarnos para ir creciendo e ir madurando.
Ir madurando implica que nuestros sentidos espirituales deben ser formados para distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo que debo hacer en mi vida y en mi relación con Dios, y entre lo que no me conviene en mi relación con Dios. Eso va a ser un marcador de mi crecimiento y de mi madurez. Cuando yo, a través de mis sentidos espirituales, porque así como nosotros tenemos sentido físico, el sentido de la vista, el sentido del oído, espiritualmente nosotros también tenemos una vista espiritual, tenemos un oído espiritual que nos va a permitir discernir qué es lo que es conveniente para nosotros. Y no es que nosotros vamos a ver demonios por todas partes, porque muchas personas piensan que tener la vista espiritual limpia es que nosotros vamos a ver ángeles o demonios. No, tener la vista espiritual atenta, desarrollada, es que cuando usted ve una situación que lo va a apartar de Dios, usted simplemente se aparta. Que cuando usted oye algo que no le conviene porque es algo que lo va a contaminar, usted simplemente se aleja. El alma se alimenta también por el oído. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos viendo? Nuestra alma es esa parte que nos conecta también con nuestra humanidad. ¿Qué me gusta escuchar? ¿De qué me estoy alimentando? La palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra. Pero así como la fe viene a nuestras vidas por el oír la palabra, la duda, el pecado también puede entrar por tu oído. Muchas veces nos gusta escuchar las murmuraciones, nos gusta escuchar malas noticias. Parece que eso nos nutre. Despierta no sé qué cosa en nuestra humanidad, en nuestra naturaleza pecaminosa. Nos gusta escuchar un chisme. Nos gusta escuchar aquello de doble sentido. Y muchas veces las personas dicen: yo no participo, simplemente estaba. Pero déjame decirte algo, solamente el hecho de que nosotros permanezcamos en un sitio donde estamos escuchando lo que no debemos, nos estamos haciendo partícipes. Es necesario que si queremos crecer, que si queremos madurar, necesitamos también ejercitar nuestros sentidos espirituales, iglesia. Tú que quizás recientemente has confesado el nombre de Cristo, debes comenzar a caminar en esto. ¿Qué es lo que me conviene en mi relación con Dios? ¿Qué es lo que me aparta? Y sabes una cosa, quizás puedes decir: pero aún no sé distinguir. El Espíritu Santo mismo ministra nuestras conciencias cuando hay algo que nos está apartando de Él, cuando hay algo que a Él lo contrista, lo aflige. Porque el Espíritu Santo se aflige, el Espíritu Santo se entristece cuando ve que nosotros, después de haber conocido a Cristo, nos apartamos con nuestras obras. No podemos permitir que por inmadurez, quizás usted puede decir: ¿por qué no sabía? Eso no hay justificación para que nosotros permanezcamos en el pecado. Necesitamos abandonar nuestra vida antigua. Si antes caminábamos hacia el pecado, hoy debemos caminar hacia la luz. Si antes escuchábamos lo que no conviene, hoy escuchamos la palabra. Si antes veíamos lo que me destruía, ahora mi mirada está puesta en Cristo, el autor y consumador de la fe, mirando al invisible. ¿Y sabes por qué a veces es difícil quitar nuestra mirada de esas cosas? Porque nosotros necesitamos ver al que no se ve, pero sabemos que existe por la fe. Pero porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestras vidas de que Dios es un Dios real. ¿Cuántos tienen testimonio de que Dios es un Dios real? El hecho de que tú estés aquí en esta mañana y puedas preguntarte: ¿qué me trajo hasta aquí? ¿Por qué estoy en este lugar? Yo quisiera saber si alguien vino en este día obligado a este lugar.
No, vinimos porque tenemos dentro de nosotros una necesidad y algo que nos dice uno que quizás tú estás caminando nuevo en el Señor y dices, no sé por qué, pero tengo una terrible necesidad de ir a escuchar algo que edifique mi vida. Y ese algo no es otra cosa que la palabra de Dios mismo, y es Él revelándose a nuestras vidas para traer edificación, para traer crecimiento, para nutrir nuestras vidas. Entonces, así como los niños, comenzamos a crecer, y no solamente a crecer, sino también que maduramos en el Señor. Pero necesitamos constancia. La palabra dice que el hombre de doble ánimo es inconstante, es la contraparte de la constancia. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, como hoy estoy de ánimo, yo me voy a escuchar la palabra. Y el día que no tengo ánimo porque estoy pasando por una prueba, ay Señor, yo hoy no quiero saber nada de la palabra. No, necesitamos vencer todas esas cosas que pertenecen al alma, que pertenecen a las emociones, que nuestro espíritu pueda nutrirse. ¿Y cómo hacer para llegar a eso? Entonces nutrimos nuestra parte espiritual, y nuestra parte de las emociones queda aquí y nuestro espíritu está aquí. Muchas veces hemos escuchado esta frase: necesitamos salir de lo almático. Y no significa esto que cuando venimos a Cristo dejamos de tener emociones o sentimientos. Lo que significa es que cuando venimos a Cristo nutrimos tanto nuestro espíritu que nuestras emociones están sujetas, y eso queda en un segundo plano. Ya no vas a vivir si sientes tristeza o si sientes alegría o si estás molesto. No, tu espíritu te dice y te da convicción por el Espíritu de Dios que Él está por encima de todas las cosas, incluyendo nuestros sentimientos, incluyendo nuestras emociones, incluyendo lo que podamos pensar. Entonces Él se manifiesta, y como dice la palabra, de nuestro interior brotan ríos de agua viva. Pastora, pero es que usted no se ha sentido triste. Sí, pero no es lo más importante en mi vida. ¿No ha sentido aflicción? Sí. ¿Ha llorado? Mucho. Pero entiendo que por encima de mi tristeza, por encima de mi aflicción, está aquel que ha dado promesa que todas estas cosas son pasajeras y que la aflicción de este mundo no se compara a la gloria que ha de manifestarse en nuestras vidas. Y eso nutre nuestra vida espiritual. Por eso es necesario que nosotros podamos ser constantes, en primer lugar, en la oración, en la obediencia. En la obediencia. Vamos a obedecer. ¿A quién vamos a obedecer? Vamos a obedecer a Dios. ¿Cómo lo obedecemos? A través de su palabra. Pero bueno, es que hay cosas que no me gustan mucho. Y yo les voy a decir, el mayor ejemplo de obediencia lo encontramos nosotros en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Si usted puede buscar allí el libro de Marcos capítulo 1 versículo 9, el Evangelio de Marcos 1:9, dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Jesús no tenía necesidad de ir a bautizarse, porque Juan estaba bautizando para perdón de pecados. Yo les pregunto hoy, ¿Jesús necesitaba perdón de pecados? No, Él es Dios, Él era Dios. Él era 100% hombre y 100% Dios. Él lo hizo como un acto de obediencia, como una referencia para ti y para mí. Hay muchas personas que hoy en día dicen: pero es que yo no necesito bautizarme porque bueno, ya yo fui perdonado de mis pecados. Fuimos perdonados de nuestros pecados, pero Cristo nos dio un ejemplo de obediencia. Y dice allí en el versículo siguiente, en el versículo 10, dice que en los cielos, cuando Cristo se bautizó, los cielos fueron abiertos. Y esto nos dice a nosotros que la obediencia a la palabra de Dios abre los cielos a nuestro favor. Muchas veces somos
hijos de Dios y tenemos la fe y sabemos que somos salvos, pero caminamos en una vida mientras estamos en esta tierra bajo cielos de bronce, bajo cielos cerrados, y decimos: ¿qué está pasando? No pasa la lluvia, la bendición no llega a mi vida. Y yo en esta mañana quiero llamarte a reflexión, a que tú puedas examinar tu vida y preguntarte si no será que estás desobedeciendo a Dios. Una vida de obediencia a Dios abre los cielos a tu favor. Una vida de obediencia a Dios te hace caminar bajo cielos abiertos. Y dice que el Espíritu Santo descendió. El Espíritu Santo se va a manifestar en nuestras vidas cuando vivimos en una vida de obediencia. Y dice que se escuchó allí mismo cuando Jesús fue bautizado una voz que venía del cielo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Dios se complace en una vida de obediencia constante y permanente. No que obedezcamos: Señor, pero yo te obedecí hace 5 años, hace 8 años. Es necesario que tú puedas ser constante en la obediencia a su palabra. No que digas: hoy sí quiero, mañana no me provoca. Hoy veo que es fácil obedecer, mañana no me gusta. Necesitamos vivir en obediencia, y eso nos va a dar crecimiento. Obedecer a Dios trae bendición. Obedecer a Dios le complace a Él. En tu casa búscalo, esa cita en el Evangelio de Marcos: este es mi Hijo amado. Dios da testimonio de que somos sus hijos. ¿Cuándo? Cuando le obedecemos. Necesitamos también ser constantes en la oración. Romanos capítulo 12, versículo 12. Dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Qué difícil es poder pasar tiempo en oración. ¿Por qué se nos hace difícil? Quizás porque hemos visto la oración como una penitencia. Tradicionalmente, la religión tradicional, cuando una persona ha cometido algún pecado, todos somos pecadores, todos cometemos pecado todos los días. La diferencia es que nosotros somos pecadores arrepentidos, que reconocemos que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y les comentaba que tradicionalmente, cuando una persona confiesa algo que ha hecho que sabe que no es debido, entonces enseguida ¿qué le ponen? Una penitencia. Y la penitencia consiste en repetir y repetir y repetir ciertas oraciones. Entonces, como seres humanos, hemos visto la oración como si fuera una penitencia. Pero la oración es un puente. La oración es la forma que nosotros tenemos para comunicarnos con nuestro Dios, así como tenemos la necesidad de comunicarnos con nuestros semejantes. ¿Qué sucede entonces? ¿Por qué nos cuesta orar? Nos cuesta orar porque como seres humanos tenemos la necesidad de ver con quién estamos hablando. Sin embargo, nosotros vemos cómo hay personas que pasan largas horas en sus celulares sin ver a alguien con quien están hablando, pero saben que está de aquel lado. Muchas veces nos cuesta orar porque no vemos las respuestas a nuestras oraciones de manera inmediata. Y nosotros somos de la generación de los microondas. Todo lo queremos rápido. Cuando vamos al mercado buscamos las sopas que son instantáneas, las carnes que vienen precocidas, la harina que le cuesta menos para estar lista. Entonces somos esa generación que vamos como acelerados en nuestra vida cotidiana, pero nuestra vida espiritual necesita tiempo para estar con el Señor. Y nosotros necesitamos ser constantes en la oración. ¿Saben? Hay oraciones, peticiones que llevamos a Dios en oración que requieren que nosotros estemos allí.
porque Dios nos prueba nuestra constancia a través de ciertas situaciones. Encontramos en el libro de Primera de Samuel una historia que yo leía y me llamaba la atención, de una mujer llamada Ana. Dice que Ana se había casado, el hombre tenía 2 esposas. Ojo, para la cultura anterior donde permitían, hoy no. Y dice que Ana no tenía hijos, mientras que Penina tenía sus hijos, y hacía afrenta sobre esta mujer. Y dice que Ana iba todos los años al templo cuando iban a presentarse y rogaba a Dios para que le fuera dado su hijo. No dice allí que Ana en un año se le olvidó. No, era una petición de una necesidad que ella tenía y la presentaba siempre delante del Señor con la fe de que fuera respondida. Muchas veces no oramos porque nuestra fe no se ha fortalecido de tal manera que cuando vamos al Señor tenemos la seguridad de que vamos a recibir lo que estamos pidiendo. Entonces nuestra fe se debilita, la dejamos de un lado. Tomamos la oración como penitencia cuando vemos que no nos funciona la oración porque queremos la respuesta en 2 días y en 2 días no la vemos. Ya los 2 días dejamos de orar y nos olvidamos de nuestra vida de oración. Nuestra vida de oración debe ser una vida permanente. Debemos tomar tiempo a solas en oración, pero nuestra vida permanente debe ser de oración, de comunión, de comunicación con nuestro Dios. Él está a nuestro lado, Él está en nosotros. Él te escucha todo lo que tú dices, todo lo que tú dices para comunicarte con Él, pero lo que dices también para alejarte de Él lo escucha. Así que es necesario que nosotros permanentemente tengamos una vida de oración. Voy a salir, Señor, voy en tu nombre, declaro tu palabra que dice que tú envías tus ángeles alrededor de mí, que tú guardas mi salida, que tú guardas mi entrada, y eso es una oración. Usted no necesita arrodillarse en la puerta de su casa cuando va a salir a orar. Si quiere hacerlo, hágalo, pero no necesita hacerlo. Usted puede comunicarse permanentemente con Dios durante todo el día. Usted está en sus quehaceres. Gracias, Señor. Mire, nos cuesta porque a veces las cosas que hacemos las hacemos con pesar. Entonces eso nos hace una limitante para nosotros acercarnos al Señor. La queja nos aleja de la oración, porque en vez de alabar al Señor y darle gracias a Dios en todo, entonces comenzamos a quejarnos. Qué trabajo tan duro, tanto que dejo mis fuerzas aquí y no le veo resultados. Yo como que voy a dejar este trabajo. Entonces ya usted no se comunica con el Señor. Usted no tiene una palabra de alabanza. Usted solo tiene una palabra de quejabanza. Y cuando usted tiene una palabra de queja permanente en sus labios, su vida de oración se fractura. Entonces usted no crece espiritualmente. Entonces por eso nosotros vemos personas que han creído en nuestro Señor hace muchos años y lo vemos como enanos espirituales. Llegan y pasan los años y sigue ahí y no predica y no hay fruto y vive una vida de quebranto, porque no hemos buscado poder crecer a través de la oración. Una vida de oración nos mantiene conectados con Dios. ¿Quita todos nuestros problemas? No, pero nos ayuda a pasar nuestras situaciones adversas con la confianza de que Dios siempre va a estar a nuestro lado. Entonces, otro ingrediente que nosotros necesitamos mantener en nuestra vida es una vida de oración permanente. Necesitamos constancia en la oración. Hoy oré, Señor, hoy oré 3 horas, ya pagué toda la semana. No es una penitencia, no es algo que te pones para pagar una promesa, porque ese es el problema que nosotros tenemos como seres humanos. Yo recibí algo de ti, creemos que Dios necesita algo de nosotros. Como necesidad, Dios no necesita nada, Dios lo tiene todo. Él es el dueño de todas las cosas. Él se agrada. Él tiene complacencia con aquellos que le buscan, con aquellos que mantienen una vida de intimidad en su presencia. Pero nosotros sí necesitamos del Señor. Bueno, yo voy a decir en la reunión, yo oro 5 horas por semana y ahora voy a aumentar a 20. Entonces un día paso todo el día en mi cuarto en oración y los otros días no oro. No, te estás engañando a ti mismo. Necesitamos una vida permanente, eso se va a ver.
Yo leía por allí una etiqueta coincidencialmente esta semana que decía: cuando oras, cuando dejas de orar un día, tú lo notas. Dios lo nota. Cuando dejas de orar 2 días, tú lo notas. Cuando dejas de orar 3 días, la gente lo nota. Y es porque vivir una vida separada de la oración, de la comunión con Dios, entonces va a hacer que nuestra vida espiritual decaiga y nuestra humanidad salga a flote. Entonces es allí que cuando tenemos problemas sale lo que hay en nuestro corazón. Sale la amargura, sale el enojo, sale la inconformidad, sale la tristeza. ¿Por qué? Porque en vez de estar nuestra vida nutrida de aquello que viene a través de la oración, que es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, entonces tu fruto va a ser totalmente diferente. Entonces necesitamos crecer espiritualmente en la oración, necesitamos ser constancia. Nosotros tenemos a nuestro alrededor, en la naturaleza, quienes nos dan ejemplo de constancia. Y algo que yo escuchaba es lo siguiente: las hormigas para nosotros, siendo insectos tan pequeños, son ejemplo en muchas cosas. Cuenta una anécdota de una hormiga que tomó una gran pluma sobre ella y emprendió su camino hacia donde iba a llevar su pluma. Y ustedes si han tenido la oportunidad de tener un hormiguero, cuando nosotros somos niños, esas son las cosas que nos llaman mucho la atención. Ver cómo las hormigas todas siguen un mismo camino, ver cómo ellas no se detienen, ver cómo pueden cargar grande peso sobre ellas. Y dice que llevaba una gran pluma sobre ella y caminaba, y cuando iba en el camino encontró una gran grieta. Y esa grieta no le iba a permitir pasar hacia el otro lado. Pero dice la anécdota que la hormiga tomó la pluma y la colocó sobre la grieta, pasó sobre ella y cuando llegó al otro lado la volvió a tomar. Y eso se llama constancia. Por eso nosotros necesitamos tomar de algo tan pequeño un ejemplo bien grande, que es la constancia. No detenernos. Saber que nosotros vamos en un camino hacia la eternidad con el Señor y no podemos detenernos, no podemos devolvernos, no podemos permitir que esas grietas en el camino nos hagan impedimento al camino que ya nosotros hemos emprendido. Y por último quiero tocar un aspecto importante, que es el aspecto de la fe. Y no voy a ahondar mucho en la fe porque ya hemos venido hablando acerca de la fe. Pero lo que te quiero decir es que en la palabra encontramos ejemplos de personas que necesitaron ser constantes en aquello lo cual habían creído, lo cual había sido prometido a sus vidas. Y uno de ellos, que es el ícono de la fe, fue Abraham. Abraham tuvo que creer que siendo un hombre ya casi de 100 años, Dios iba a traer una descendencia para su vida. Y dice que desde que él recibió la promesa hasta que eso se ejecutó pasaron aproximadamente 25 años y él no decayó, fue constante en la fe. Fue diligente en aquello que le habían dicho que iba a suceder. Noé, construir el arca no le llevó 2 días. Ya Dios había traído una palabra a él, que tenía la necesidad de construir eso porque venía el diluvio. Y él necesitó permanecer en la fe, que ese era el medio que Dios le estaba dando para él salvarse, él y su familia. Muchas veces tenemos una palabra que ha sido dada sobre nuestras vidas y como no se ejecuta de un día para otro, entonces nosotros nos rebelamos, nos batimos como niños pequeños y estamos dando muestra de inmadurez. Necesitamos crecer en la fe, necesitamos crecer en la oración, necesitamos crecer en la obediencia a la palabra de nuestro Dios para que nosotros no seamos constantemente niños inmaduros. ¿Cómo nos ofende que nos digan inmaduros cuando tenemos cierta edad?
Cuando llegamos ya a la adolescencia, ya queremos dar muestra de ser una persona adulta, de que nos llamen maduros. Y hacemos todo lo que necesitamos hacer para poder alcanzar esa forma de pensamiento que nos lleva a la madurez. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, necesitamos también alcanzar la madurez. ¿Cuántos años vamos a durar en el estado de ser nuevo creyente? Es que Él es nuevo, vamos a sobarlo. Es que Él es nuevo, Él no sabe orar. Si no sabes, aprende. Busca la forma. Busca los medios que te van a llevar a tu crecimiento espiritual y que no seas un enano espiritual. Necesitamos crecer, necesitamos ser fortalecidos en el Señor. Necesitamos caminar con la convicción de que vamos con paso firme hacia una eternidad en la presencia del Señor. Ponte de pie, iglesia. Y yo quiero invitar en este día, si hay personas que no han aceptado a Cristo como su Señor y su Salvador, no le han invitado a su vida, y hoy dice: yo quiero caminar a la eternidad en la presencia del Señor. Hay personas que dicen: es que todos somos hijos de Dios. No, todos somos creación de Dios. Pero dice en el libro de Juan, capítulo 1: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La potestad de ser hechos hijos de Dios viene cuando creemos en su nombre, cuando le aceptamos en nuestras vidas como nuestro Dios y nuestro Salvador. Si hay una persona en esta mañana que quiere pasar a ser, de ser creación de Dios a ser hijo de Dios, levánteme su mano en su asiento donde está. Dios te bendiga. Si hay alguien más, levante su mano. Dios te bendiga. Yo le voy a pedir que junto a la iglesia podamos cerrar nuestros ojos y repetir esta oración. Padre, te doy gracias en este día porque viniste a dar tu vida a favor de la mía. Reconozco que soy pecador o pecadora, que mi pecado me aleja de ti, pero reconozco que Jesucristo es Señor y Salvador. Hoy te pido que entres a mi corazón, que escribas mi nombre en el libro de la vida desde ahora y para siempre. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Amén y amén. Iglesia, vamos a orar por las personas que hoy han aceptado a nuestro Señor Jesucristo como Salvador personal, y aplaudimos. Padre, bendecimos estas vidas que hoy dan este paso de fe, porque es por fe que podemos reconocer el sacrificio de Cristo. Es la fe la que nos lleva a decidir. Es la fe, Señor, la que nos permite dar este paso, que aunque no te vemos, sabemos que tú estás, que eres un Dios real. Te pido, Señor, que selles sus nombres, que selles sus vidas con tu Espíritu Santo desde ahora y para siempre, y bendice sus vidas y sus familias en Cristo Jesús. Amén y amén.